Historia del siglo XX. De Pearl Harbor a Hiroshima. Pearl Harbor, Hawái, base naval norteamericana en el Pacífico. El domingo 7 de diciembre de 1941, al amanecer, varias unidades de choque de un portaaviones japonés atacaron la flota americana del Pacífico que permanecía anclada en el puerto. 18 naves norteamericanas fueron hundidas o resultaron dañadas. Más de 300 aviones quedaban fuera de combate. Hoy en día parece increíble que cualquier país en su sano juicio decidiera medirse con los Estados Unidos. ¿Por qué cometió Japón este error? Durante siglos, Japón había sido un pequeño país aislado del resto del mundo que había sido capaz de resistir sucesivos intentos de colonización por parte de los países occidentales. El pueblo creía en la naturaleza divina de su emperador. Más allá de la ceremonia de la vida de palacio, estaban los políticos y generales responsables de gobernar el país en nombre del emperador. Para ellos, si Japón quería sobrevivir en el mundo moderno, tenían que alcanzar a las poderosas naciones industrializadas de Occidente. En los años 20, el emperador Hirohito gobernaba una nación en rápido desarrollo. Por lo general, los políticos eran considerados corruptos, pero la gente creía que los soldados, al contrario, eran patrióticos, honrados y leales. El ejército ya había conquistado tierras fuera del país, así como la propiedad de la red de ferrocarriles en Manchuria. China, país vecino del Japón, había permanecido durante años bajo el dominio de las potencias occidentales que habían construido sólidas bases militares y navales en el área del Pacífico con el fin de defender sus intereses. Los Estados Unidos se establecieron en Pearl Harbor, Hawái. Gran Bretaña tenía bases en Hong Kong y Singapur. ¿Por qué no iba a hacer lo mismo Japón? En 1922, Japón firmó un tratado naval en Washington. En el tratado se estipulaba que la marina japonesa podía construir 3 buques de guerra por cada 5 británicos y 5 norteamericanos. Los almirantes de la marina japonesa llegaron a sentirse incómodos con este tratado que juzgaban injusto. La crisis mundial de la década de los 30 también afectó y mucho a Japón. Los mercados de Occidente se cerraban cada vez más a la penetración nipona, pero Japón necesitaba exportar para poder pagar sus propios suministros. Cada año había más bocas que alimentar. El pueblo japonés empezó a temer que padecería hambre. La voz del ejército se hacía oír en Japón. Somos como una gran multitud, decía, encerrada en una habitación pequeña y estrecha. Debemos tener un imperio en Asia como salida para la energía de nuestro pueblo. Los políticos no querían escuchar, pero las masas sí prestaban atención a lo que decían los líderes militares. En septiembre de 1931, las fuerzas japonesas invadieron Manchuria. Japón alegaba que los chinos habían dañado los ferrocarriles pertenecientes a Japón. China y Norteamérica protestaron ante el gobierno de Tokio, pero este no pudo controlar al ejército. Norteamérica quería que las puertas de China estuvieran abiertas al comercio con todos los países. Japón, por el contrario, quería que esas puertas solo se abrieran a su comercio. Esto tenía que desembocar en un enfrentamiento con Occidente antes o después. En marzo de 1932, Manchuria estaba en poder de Japón, que la llamó Manchukuo y envió allí un emperador títere, Puyi, el último de la familia de los manchú. En un principio, China no pudo más que apelar a la Sociedad de Naciones, que no hizo más que protestar ante Japón. En 1936, los líderes comunistas y nacionalistas chinos dijeron que se iban a unir para luchar contra Japón. Para evitar esa amenaza, Japón decidió invadir China.
En julio de 1937 estalló la guerra chino-japonesa que duraría casi 8 años. Los invasores bombardearon el puerto de Shanghái y aterrorizaron a los chinos. Pero las noticias de su salvaje acción nunca llegaron a Japón. En casa, los japoneses solo estaban al tanto de sus espléndidas victorias contra hordas de bandidos chinos. En octubre de 1938, los japoneses habían tomado casi toda la costa china. América interrumpió su comercio con Japón, pero los generales japoneses reaccionaron con desprecio. ¿Acaso podía un país dominado por el desempleo como Estados Unidos luchar contra un país trabajador como Japón? Los alcohólicos fanáticos del jazz norteamericanos no tenían la menor posibilidad de triunfar ante los sanos campesinos japoneses. América era la tierra de los gánsteres, decían, mientras que en Japón la vida de cada soldado era la vida del emperador. Los dictadores europeos, por otra parte, eran objeto de gran admiración en Japón, así como su enorme éxito al principio de la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940, Japón lanzó el proyecto Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental, destinado a conquistar todo el sudeste asiático y tomar por la fuerza los materiales bélicos que precisaba. Los líderes japoneses tenían que admitir que habían entrado en una espiral de enfrentamiento con Estados Unidos. Si desembocaba en una guerra, esta se iba a decidir en alta mar. Una vez aplastada, la marina norteamericana no podría recuperarse antes de un año, y en un año Japón tenía mucho tiempo para tomar todo el sudeste de Asia. Para entonces los Estados Unidos se lo pensarían 2 veces antes de intervenir en un área tan extensa. Ese era el plan. En octubre de 1941, el gobierno de Washington ordenó a los japoneses que se retiraran del continente asiático. Para demostrar que lo decía en serio, Estados Unidos interrumpió el suministro de petróleo a Japón. Allí, el ejército deseaba que la guerra estallara cuanto antes. Las reservas de petróleo serían más escasas cuanto más se demorara el conflicto. Parecía que la única forma de provocarlo sería jugársela en un ataque sorpresa. La fuerza de ataque japonesa se aproximó a Pearl Harbor sin que su presencia fuera detectada a primera hora del domingo 7 de diciembre de 1941. Los americanos esperaban quizás un ataque en las Filipinas, pero la base de Pearl Harbor estaba absolutamente desprevenida. En realidad, el ataque causó menos daño de lo que inicialmente se pensó. Casi ninguno de los depósitos de combustible, los diques secos y los talleres de reparaciones sufrieron desperfectos. El azar quiso, por otra parte, que los portaaviones americanos hubieran salido a alta mar a hacer maniobras. Pero si América hubiera perdido sus portaaviones, quizás la gran jugada de Japón hubiera dado resultado. Pido al Congreso que declare que desde el ataque cobarde y no provocado de Japón, el pasado domingo, 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. El 15 de febrero de 1942, los japoneses tomaron Singapur en una de las maniobras más desastrosas para el Imperio británico. El comandante japonés, Yashimoto, aceptó la rendición de casi 130.000 soldados británicos y de la Commonwealth, muchos de los cuales acababan de llegar a Singapur. La caída de Singapur supuso un duro golpe para el prestigio de Occidente. A comienzos de 1942, Japón estaba invadiendo país tras país, isla tras isla. Las poblaciones de todos estos territorios subyugados odiaban al ejército japonés. Pero se había quebrado el poder de Occidente en el sudeste de Asia. En el verano de 1942, los japoneses ya habían llegado a Birmania, muy cerca de la frontera con India.
Puede que tardemos mucho en vencer esta invasión premeditada, pero el pueblo americano en su recta conciencia conseguirá alcanzar la victoria final. Los japoneses empezaban a darse cuenta de que habían despertado a un gigante dormido. En junio de 1942, la flota imperial japonesa se dirigió a la base naval norteamericana de Midway, pero allí los americanos estaban esperándoles. En la batalla de Midway, los americanos derribaron 300 aviones japoneses. También fueron hundidos 4 portaaviones japoneses. La noticia de esta derrota minó la confianza del mando nipón, aunque nunca llegó a oídos del pueblo. Para los Estados Unidos, Midway supuso un triunfo. Ahora iban a tomar la ofensiva. El general Douglas MacArthur, comandante de las tropas norteamericanas en el Pacífico, planificó la estrategia. En Pearl Harbor explicó su plan al presidente Roosevelt. Una fuerza, al mando del almirante Nimitz, atacaría por el Pacífico Central. La otra, encabezada por el propio MacArthur, a través del suroeste del Pacífico. Su objetivo consistía en ocupar bases seguras desde las cuales se pudiera invadir Japón. En una serie de ataques, moviéndose con rapidez de una a otra isla, las tropas americanas empezaron a presionar a las japonesas. En todos y cada uno de estos ataques, los japoneses se defendían con uñas y dientes. Retrocedían, pero estaban dispuestos a sacrificar hasta el último hombre en el intento. Las pérdidas en ambos frentes eran inmensas. En octubre de 1944, las fuerzas norteamericanas recuperaron Filipinas. En Birmania, también los japoneses estaban cediendo ante las tropas británicas, norteamericanas y de la Commonwealth. 200.000 soldados japoneses murieron y ante la falta de suministros y municiones, Japón empezó la retirada. Saipán estaba dentro de la órbita de Tokio, la capital japonesa. Al principio, los americanos bombardearon las fábricas de aviones, pero en marzo de 1945 empezaron a lanzar una lluvia de bombas en las ciudades niponas, muchas de ellas construidas casi totalmente de madera. Estos bombardeos minaron sustancialmente la energía bélica de los japoneses. Las mujeres se dedicaron a la minería, los niños fabricaban municiones, pero aún así, las municiones estaban empezando a escasear.
Los japoneses se dieron cuenta de algo que sus líderes no se atrevían a admitir. La derrota estaba cercana. Con una determinación algo lúgubre, se dispusieron a defender sus casas. Incluso el sacrificio insensato de los pilotos suicidas o kamikazes era en vano. El 1 de abril de 1945, los americanos invadieron Okinawa. Pero también Estados Unidos había sufrido pérdidas considerables y temía que la invasión de Japón fuera a costar aún muchas más vidas. En julio de 1945, los líderes aliados emitieron en la conferencia de Potsdam una declaración a Japón. O se rendía o afrontaría una inmediata y total destrucción. Los japoneses no concedieron ninguna importancia a la declaración de Potsdam y el presidente Truman autorizó el empleo de la bomba atómica. A primeras horas del 6 de agosto de 1945, un bombardero americano, el Enola Gay, inició el vuelo con destino a Hiroshima, al sur de Japón. En su escotilla, solo una bomba. La tripulación americana la llamaba el Pequeño, pero tenía un poder explosivo gigantesco. Cuando estalló la bomba, el interior del aparato se iluminó como si alguien hubiera disparado un fogonazo y entonces tuvimos que esperar, con la preocupación de saber qué pasaría cuando la onda expansiva alcanzara el avión. Finalmente la onda expansiva llegó y fue como estar en un cubo de basura mientras alguien está dándole patadas. Después nos acercamos a la ventanilla y vimos la ciudad completamente cubierta por el humo, mientras esa enorme nube en forma de hongo se seguía elevando. Ahora todo el mundo la asocia con la bomba, pero entonces fue la primera vez que veíamos algo así. Esta bomba, por sí sola, calcinó, mató o dejó gravemente heridas a cerca de 200.000 personas. Pero no fue realmente el horror ante la tragedia de Hiroshima lo que impulsó al gobierno de Japón a rendirse, sino las noticias de que Rusia, de acuerdo con el presidente Truman, había invadido Manchuria y Corea. Cuando 2 días después los americanos lanzaron una segunda bomba en Nagasaki, el emperador ordenó la rendición en unas imágenes televisadas a todo el país. Más de 500 oficiales del ejército y la marina realizaron suicidios rituales. La rendición japonesa tuvo lugar a bordo del Missouri el 2 de septiembre de 1945. El trámite queda cerrado. Desde 1945, Japón se ha convertido en un firme aliado de los Estados Unidos. Los trabajadores nipones disfrutan ahora del nivel de vida más alto en toda Asia. Sus productos son conocidos en todo el mundo por su calidad. Desde la guerra, las nuevas generaciones de japoneses han tenido que afrontar nuevos problemas. Para la mayor parte de ellos, la vieja lucha por el imperio japonés no es más que un sueño olvidado.